¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz. Hoy es martes y 13, ni más ni menos. Decía que yo, por si acaso, nunca, bueno, salvo por error o porque vaya pensando la cosa, nunca paso por debajo de los andamios. Y los 13, o martes y 13, no sé, a mí nunca me han dado mala suerte, pero bueno. Ni te cases ni te embarques, se suele decir. Ese es el dicho. Bueno, pues hoy es martes 13 de junio del 2017. Arrancamos un martes más, la tertulia de los martes, la segunda parte con Roberto Lastre, que seguimos con esas claves a los escritores, a todo aquel que quiera dedicarse a esto de escribir novela, relato o incluso verso, en este caso poesía. Bueno, pues ya saben que con Roberto, pues hombre, si podemos hacer algo es aprender, sin lugar a dudas. Bueno, pues esa segunda parte, luego los deportes con John Dos Santos y bueno, más o menos estos son los argumentos. Comentábamos fuera de las cámaras, Luis Javier te diría que había llegado antes que el resto de mis compañeros, comentábamos que hoy es San Juan de Padua y que hoy hay una peregrinación, además una buena romería aquí en Urquiola. Y decíamos, bueno, pues que yo no la conocía, me ha estado comentando los entresijos y realmente pues me lo ha puesto muy bonito. Sinceramente, pues porque no tengo tiempo, si no yo igual hoy me acercaba a verla, de alguna forma. Bueno, Luis Javier de Llería, buenos días. Ya aprovecho a saludarte a ti primero. Además, me lo has dejado claro, bonita romería esta. Muy bonita, sí, muy agradable. A ti por lo menos te marcó, ¿eh? A mí mucho, me gustó y he estado años yendo, sí, sí. Bueno, Charly Pitón, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo en orden? No todo en orden, pero aquí estamos para ordenarlo. Semana intensa. Vamos a hablar luego de Ollán Mendía, esas declaraciones que ha hecho cara al Congreso del próximo 9 de junio. Bueno, Carmelo Barrio, ¿qué tal estás? Hola, muy ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Todo en orden también? Sí, está bien. Moción de censura hoy, ¿eh? Sí, bueno, moción de censura o bueno, moción de censura es una moción de censura. O teatro. Luego, sí. ya, Efectivamente, es una moción de eso va a haber hoy. Vamos a hablarlo también, que me parece también súper interesante. Pues nada, Dora García, ¿qué tal estás? Buenos días, bien. Todo moción de censura también. Hombre, la corrupción es de verdad, la moción de censura es de verdad. Bueno, es uno de los temas que os he propuesto hablar de él. Nos surge un poco lejos porque es Madrid y cuando nosotros estamos grabando este programa, teóricamente para cuando salga este programa ya parte del debate ya esté hecho, pero podemos hacer nuestro análisis, que también me interesa vuestro posicionamiento. De hecho, ayer el PNV... en voz de Joaquín Vidarrach ya ha dicho, ¿no?, que el PNV espera poco de una moción de censura de Podemos y que además no solo espera poco, sino que bueno, ellos se van a abstener, ¿no? La abstención está clara, la abstención del Partido Socialista también, evidentemente. Podemos que, bueno, pues que quiere dejar en el Parlamento su impronta con respecto a la situación que le preocupa, que es por lo menos lo que ha dicho Pablo Iglesias en este sentido, la situación de corrupción que hay en este país, ¿no? Y el Partido Popular, evidentemente, Carmelo, que lo que quiere, evidentemente, bueno, parece que va a ser una guerra muy de estrategias, ¿no? De hecho, se espera la última intervención, que puede ser incluso mañana, se hablaba de que incluso puede ser mañana, la última intervención siempre la va a tener el gobierno, y en este caso probablemente la última palabra, yo creo que así será la de Mariano Rajoy. Bueno, pero de todas maneras, ¿qué esperáis de este debate? Bronco, por supuesto, va a ser bronco, no me cabe la menor duda, porque lo que se espera es una escenificación de las posturas diferentes que puede haber, sensibilidades políticas que puede haber dentro del Parlamento, pero ¿qué esperáis? Voy a empezar por Luis Javier Teira, voy a dejarlo hoy a Carmelo, lo voy a dejar hoy como último, como respuesta en ese sentido. Yo pues espero una escenificación de una posición que previamente Podemos comunicó por SMS. Entonces, cuando desde el primer momento el partido que presenta la moción de censura no ha hablado con otros partidos para intentar sumar ante un proyecto y solo comunica 5 minutos antes de presentar la moción de censura por SMS, ya te vas dando cuenta de por dónde van los tiros. Va una cosa curiosa, ¿eh? Una escenificación sin ninguna intención de vencer y sobre todo en aquel momento que el PSOE estaba pasando las canutas en un debate interno, no se sabía quién iba a ganar, quién no iba a ganar. En el fondo la sensación que tengo es que estaban intentando entrar a tensionar más al Partido Socialista. A partir de ahí, pues, en una moción de censura hay un rechazo al partido que está en el gobierno y hay una apuesta por otro partido o por otra persona que quiere entrar.
La posición nuestra es obvia, con todos los antecedentes que he explicado de cómo se presenta, pues nosotros sí a que no sea Mariano Rajoy y todo lo que conlleva el que lidere el gobierno, pero no encontramos una alternativa. Desde luego no es Podemos la alternativa, porque ni siquiera nos ha explicado de qué va lo suyo. Lo vamos a escuchar hoy en el debate de qué va lo suyo en un intercambio con el Partido Popular. Y por tanto, cuando alguien presenta una moción de censura, no en serio como moción de censura, sino para decir a la ciudadanía, yo vengo con esto y quiero echarle a este, pero no he hablado con nadie más para ver lo que quieren, pues nosotros nos abstendremos, porque creemos que es la posición más lógica, en tanto en cuanto es una moción de censura de mentira. De mentira. Sí, porque no es una moción de censura, no está presentada en serio, no está presentada como el concepto en sí de moción de censura. Censuro a alguien, sumo votos y me presento yo como presidente del gobierno. Y un programa. Porque, claro, pero entre medias, no hay que olvidarse que entre medias, en un momento determinado, cuando gana Pedro Sánchez las elecciones internas del Partido Socialista, Pablo Iglesias le dice a Pedro Sánchez, oye, elegir vosotros el que queréis que sea el presidente del gobierno, que seguimos con la moción, pero con el que queráis. Eso es un intentar entrar en otro partido para sustituirle. Es una pelea más del propio Podemos para conseguir, digamos, el famoso sorpaso de ser más que el Partido Socialista, cuando realmente Podemos podía haberlo hecho en junio del año pasado. Podía haber hecho perfectamente esta operación, gobernar en España, que no estuviera el PP, pero forzaron tanto unas segundas elecciones que lo único que consiguieron es que el PP subiera de escaños. Eso es lo que consiguieron. Charlie. Yo creo que Pablo Iglesias tiene un problema de impulsos incontrolados, un problema de ansiedad, de querer aparentar, de querer jugar el papel que no le corresponde, que no le toca, porque no tiene las posibilidades de hacerlo. Y yo creo que estamos ante un juego de apariencias que es lamentable, porque nos lleva a un debate de país, nos lleva a una concentración de miradas sobre lo que hoy y mañana puede pasar en el Congreso de los Diputados, para nada, simplemente para hacer una sucesión de monólogos. Es decir, se va a convertir más en el Club de la Comedia, donde cada uno ya tiene su idea de lo que quiere contar y de cómo quiere atender a su público, que es realmente un debate, porque no hay ninguna de las cosas que vienen adheridas a una moción de censura, en este caso no tienen ningún fundamento. La moción de censura no es un anuncio, no es una publicidad, es un acto. Y así se hizo cuando se aprobó la Constitución y cuando se aprobó el reglamento de la Cámara. Es un acto. Es decir, un plano no es una casa, un plano es un dibujo. La casa física es otra cosa, ¿no? Y en estos momentos no estamos ante una moción de censura, estamos ante el anuncio de una moción de censura. Es un acto de profunda irresponsabilidad decir, voy a defender una moción de censura o voy a presentar una moción de censura y no tener un candidato con los votos suficientes, no tener un programa con los votos suficientes, no tener un apoyo parlamentario con los votos suficientes. Es una irresponsabilidad total. Es como el quiero y no puedo. Es como decir, voy a pintar un cuadro, pero no tengo ni bastidor, ni tengo pincel, ni tengo... En ese sentido, a Felipe González, creo que a Aznar también le pasó lo mismo. Tuvieron dos mociones de censura exactamente lo bueno. Pues se presentaron con candidatos, pero no tenían las mayorías. Todas las mociones de censura, ha habido todas, tres en este país. Absolutamente todas, que se presentan sin ninguna posibilidad de prosperar, es una tomadura de pelo político a la ciudadanía. Las presente quien las presente. Y esta es la situación actual. En estos momentos no hay una idea no hay una propuesta para que haya un cambio político en el gobierno de España. Lo que hay es simplemente unas ganas de generar una tensión, de jugar a un protagonismo, de enzarzar a unos con otros, pero absolutamente para nada. Luis Jaló recordaba, y efectivamente es así,
empezó diciendo que Pablo Iglesias tiene un problema de impulsos incontrolados, de ansiedad, pero es que además tiene un problema de mala memoria y luego tiene un problema de incongruencia total, porque tuvo la opción, la oportunidad de apoyar aquello. Y él prefirió forzar unas elecciones, porque estaba convencido de que mediante el sorpaso pasaría por delante al Partido Socialista. Toda su estrategia política, su ambición política de país era estar por delante del Partido Socialista. No que España tuviera un presidente de gobierno progresista, de izquierda, socialista, no. Toda su pretensión era ganarle al Partido Socialista. Bueno, perdió. Y además de que perdió, pues desde entonces viene dando tumbos. Y desde entonces, cada vez que hay alguna pequeña oportunidad, trata de meter la cabeza, aunque no le corresponda. Y efectivamente, como también se ha recordado, esta moción de censura obedece a un tiempo en el que quieren enredar dentro del Partido Socialista cuando estamos en un problema interno de crisis, de recuperación, de primarias, etcétera. Bueno, todo le está saliendo mal, absolutamente todo le está saliendo mal. Pero el problema no es que a Pablo Iglesias le salga mal, porque yo creo que tiene las cualidades para hacer las cosas para que le salgan mal. El problema es que le sale mal al país también. Así que desviamos la atención y normalmente cuando se busca un efecto y se consigue el contrario, hay otras consecuencias. Es decir, Pablo Iglesias pretende que el presidente del gobierno se muestre en la más absoluta de las soledades y de las indigencias políticas y va a salir probablemente en cierto modo fortalecido, porque el que va a demostrar que no tiene apoyos, que no tiene ningún banderín de enganche, es él, por su mala cabeza, por sus angustias, por sus ansiedades. Edurne, vamos, creo que tienes para responder un rato aquí. Con ganas, además, porque yo, de verdad, yo soy parlamentaria hace 7 meses y creo que hay gente que lleva demasiado tiempo en las instituciones porque hacen una lectura tan electoralista, tan partidista de la situación. Claro, y se nos olvida que aquí hay una situación de emergencia democrática, que o sea, hay 300 casos de corrupción, nos está gobernando un señor que, o sea, estamos hablando de la moción de censura y además estamos echando balones fuera. Yo creo que es una tomadura de pelo a la gente. Yo creo que, de verdad, hay cosas que es que no se puede mirar para otro lado y jugar a una cuestión táctica o estratégica dentro del Congreso. Yo creo que hay que escuchar a la gente y, de verdad, entender que es una cuestión de dignidad que haya un señor que sea el presidente de un partido que tiene, como ya he dicho, 300 casos de corrupción, que están parasitando las instituciones, que es que las cuestiones aquí se están solucionando con llamadas de teléfono sin separación de poderes y, bueno, y se están brindando los privilegios de 4. Mientras se nos recorta en desigualdad, se normaliza la corrupción y no tenemos más situaciones de precariedad. Y entonces, podemos abordar esto o podemos seguir hablando de cuestiones tacticistas y de que si Pablo Iglesias va a salir fortalecido o no va a salir fortalecido. Si es que yo, pero claro, pero en ningún momento asumo, como representante entiendo que han sido mis compañeros elegidos democráticamente, cuál es mi obligación para con la gente. Y están robando, pero bueno, yo vengo a hablar de otra cosa. Bueno, estupendo, yo tengo muy claro de qué vengo a hablar aquí y además espero, de verdad, y esto lo digo con todo el respeto del mundo, yo espero que dentro de unos años no me pase lo mismo y tengo un miedo atroz a esto. O sea, yo no quiero hablar en clave partidista. Evidentemente mi partido se equivoca. Pero lo que yo creo que es que la gente no se equivoca. El 50% salió el otro día en la Sexta, ayer en la Sexta una encuesta. El 50% de la gente está clamando por acabar de verdad con un gobierno austericida. Es que no es una cuestión de partido, es una cuestión de escuchar. Pero esa encuesta escucha. Yo viendo el CIS, yo veo el CIS y evidentemente sí que es verdad que hay una bajada importante del Partido Popular de unos 23 escaños que se os dan, prácticamente 21 de los 23 van a Ciudadanos, pero sigue ganando el Partido Popular. Es decir, yo esa encuesta, con todos los respetos hacia las encuestas que se hagan por ahí, pero yo voy a lo que es oficial, a lo que bueno, me puede dar una cierta, sobre todo por la ficha técnica, ¿no? A mí, yo este mensaje que estás dando tú a la Edurne, y sí que es verdad que digo, bueno, pero por un lado sí que es verdad que parece ser que hay un clamor general de que la corrupción, bueno, pues hay que acabar con ella, ¿no? Pero por otro lado, estamos viendo que el Partido Popular rentabiliza, entonces sigue ganando las elecciones. ¿Cómo no va a rentabilizar? Pero ¿cómo no va a rentabilizar? O sea, decir si al final lo que hace, es que ¿cómo no va a rentabilizar si es que es todo un círculo? Si es que es un círculo mafioso donde al final están financiando sus campañas, de verdad, no, es que a mí me parece que lo que estoy diciendo yo, de verdad, es que a cualquiera, pero además, sobre todo gente, que es que esto también tenemos que pensarlo, porque a veces, y en esto me incluyo ahora como representante de la gente, no estamos a la altura.
Yo realmente creo que si no escuchamos a la gente y si no vemos que de verdad que nos sigan robando, que nos sigan engañando y no hacemos nada. Y hay mucha gente que está en un punto donde no nos ha votado a ninguno de los representantes que estamos aquí, ni de otros partidos que están en las diferentes cámaras en Euskadi o en el Estado. Es que realmente la gente está harta de que no se le escuche. Y claro, ya entiende que no se puede hacer nada. Entonces nosotros podemos seguir hablando de si Pablo Iglesias tiene apoyos, de si es que resulta que Pedro Sánchez no es presidente de este país porque Pablo Iglesias no quiere, cuando el 70% del programa para firmar eso era de Ciudadanos. Y claro, ante la desigualdad y ante la precariedad y ante cuestiones que no tienen nada que ver con lo que nosotros proponemos, no es una cuestión de personas, es una cuestión de medidas y de programas y de defender derechos. Pues no vamos a firmar. Entonces podemos seguir, bueno, pues con esto yo vengo aquí a la tertulia, venimos, hablamos, de verdad. Y yo tengo que reconocer que es que no he venido para esto. No he venido para esto y entiendo que la gente no nos ha elegido a ninguna de nosotras para hablar sobre si es que Pablo Iglesias tiene ataques de ansiedad o tiene un problema de impulsos, o si el señor Rajoy tiene una capacidad, bueno, la verdad que es magnífica para parecer que no hace nada y luego lo resuelve todo y siempre sale victorioso, o de verdad vamos a hablar de que es que estamos ante un estado de parasitación de las instituciones que a mí me parece muy, muy grave. Y no es una cuestión de que yo lo hable sola en mi casa, no, es que sales a la calle y la gente está protestando y hay un montón de colectivos sociales que están protestando y esto es lo que tenemos que hablar, de verdad. Es que creo que lo demás, pues bueno, sí, yo seguiré viniendo aquí y hablaré de todas las cuestiones que quieran. Y yo no sé, y además me lo pregunto, si es una cuestión de llevar tiempo en una institución y a veces pues no tener, de verdad, pues estar ahí encerradico y además es que siempre con el mismo discurso. Bueno, yo creo que al final uno viene aquí, se explica, se defiende, bueno, al final pacta, porque comentaba el compañero del PNV, claro, ¿qué van a decir? Si es que a mí lo que me parece es una tomadura de pelo que, ¿cómo van a decir aquí es que ellos están ahora mismo pactando con el PP? Claro, es una cuestión de interés, pero es que tenemos que dejar el interés partidista y espero de verdad que ojalá, a mí hay muchas cosas de mi partido que no me gustan y que las voy a decir, pero lo que no puedo hacer es darle la espalda a la gente y lo que no podemos hacer, de verdad, es entretenernos aquí con palabras mientras los problemas pasan de verdad. Carmelo. Sí, bueno, aquí algunos se convierten en los portavoces de la gente, ¿no? O sea, los portavoces de la gente ya dicen lo que pasa a la gente. Eso sí, no ganan las elecciones, y se quedan terceros en las elecciones, incluso pierden apoyos, pero son los representantes de la gente, ¿no? Bueno, aquí hay un gobierno legítimamente elegido, democrático, por las urnas, hace un año más o menos, algo menos, y que ganó las elecciones y que formó un gobierno, que fue capaz de formar un gobierno después de haber ganado 2 elecciones, ¿no? También 3 con la de hace ya 5 años, bueno, o sea, y que tuvo la responsabilidad y la oportunidad de hacerlo. ¿Y qué ha pasado con ese tiempo? En ese tiempo han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas buenas en relación con el crecimiento económico, en relación con el empleo, en relación con la estabilidad del país, en relación con determinados factores de crecimiento económico, social. Y han pasado cosas malas también, pero han pasado ya hace tiempo, ¿sí? Porque de los temas de la corrupción y de la gente que valiéndose de esos cargos, pues se lo llevó crudo, están todos en los tribunales y muchos están entre rejas. Afortunadamente el sistema también ha funcionado ahí, ¿eh? Y ha funcionado porque gobiernos y partidos y ministros como los del Partido Popular han sido capaces de tener esa posibilidad de gestionar un país en claves de respeto a la justicia y de que se cumpla la ley. O sea que ese es el elemento fundamental. Bueno, o sea que así los portavoces de la gente, muy bien, pero no. La expresión de la gente es apelar a eso en vez de saber lo que representas tú, es la mejor expresión de la impotencia política. No puedes conseguirlo por otra forma, ¿no? y apelas, ¿no?, a determinados sentimientos que tú crees que son los que son, ¿no? Pero no se ven respaldados por las urnas, ni por las encuestas, ni por nada de eso. En definitiva, de todas maneras, el asunto era la moción de Pablo Iglesias hoy en el Congreso de los Diputados, que es lo que va a marcar un poco el día. Yo creo que tampoco va a ser tan interesante, ya se ha comentado, es la expresión de un fracaso. La emoción de Pablo Iglesias es la expresión del fracaso, la expresión de llevar al Congreso de los Diputados el agitprop, me voy a mover todo el rato para parecer que no estoy quieto, porque en la oposición no sé funcionar,
no sé funcionar como partido de oposición, no sé funcionar como partido de planteamiento, de proposiciones de ley, de planteamiento de debates políticos interesantes, que sean vinculantes además al resto de formaciones políticas, que establezcan un debate político interesante, como es lo que hay que hacer. Es decir, que cerquen al gobierno, pero que lo cerquen en la vía de la propuesta política, que para eso está el Parlamento, de la proposición, de la propuesta, del planteamiento de políticas X y definidas en relación con alguna cosa. No, es que no es eso, no está consiguiendo el apoyo para la moción de censura, desde luego que es un fracaso, está siendo un fracaso, esa moción de censura lo está siendo desde el inicio y desde su concepción, y además no está en el resto de políticas como partido de la oposición siendo capaz de vincular también a otras opciones políticas y de ser solvente y de ser serio y riguroso en el debate político en el Parlamento Vasco. Es decir, es la expresión constante del fracaso. Eso sí, que hay que parecer que me estoy moviendo todo el día, que estoy pataleando todo el día para que me vean, para llamar la atención. Pues bueno, pero eso no es la política. Lamentablemente, pues, enfrente, ¿qué hay? Solidez. La solidez de un partido, la solidez de un gobierno, que efectivamente tiene sus problemas, que los ha reconocido, que los reconoce siempre, ¿no? Y que además quiere que haya responsabilidades. Un partido que también ha pagado electoralmente por los casos que ha habido, porque estos casos no son de ayer, estos casos ya se han identificado hace tiempo. Y vuelvo a decir, están neutralizados los tribunales y se están juzgando y la gente está en la cárcel. Pero bueno, ese es el elemento fundamental. Un partido que está gobernando este país, que está sacándolo de la crisis y que ese es el elemento fundamental. ¿No lo puede soportar eso Pablo Iglesias? Pues no lo puede soportar. Y además, claro, el debate es voy contra el partido, voy contra el gobierno de España, voy contra el gobierno de Rajoy, porque tal, bueno, me gusta, pero al final, joder, todo el mundo sabe lo que quiere, todo el mundo sabe lo que quiere, que lo que quiere es hurgar en el Partido Socialista, Obrero Español, es lo que quiere, es lo único que quiere, es su único planteamiento, es el planteamiento de las próximas elecciones. Claro que en ese sentido, pues yo creo que la expresión de un fracaso hoy se llama Pablo Iglesias. Pues Javier, ¿qué quieres decir algo? Bien, yo sí puedo hacerme también el indignado y levantar la voz, pero no. Tampoco llevo tantos años en esto de la política activa. Esta es mi segunda legislatura. Quiero decir que tampoco... y no tengo un montón de conchas que hace que me sienta, digamos, al margen de lo que opina la sociedad. Yo también represento a parte de la sociedad, yo también represento. De hecho, represento a más parte de la sociedad que tú si sumamos los votos, ¿vale? Pero no voy a entrar ni siquiera en eso. Y no puedes seguir acusando de partidista a todo el mundo. Me acuerdo cómo nos acusaban de partidistas porque habíamos cerrado un acuerdo del cupo y del concierto económico que era en beneficio de este país, no en beneficio del PNV. Lo de hoy en el Parlamento de Madrid, eso es partidismo. Porque un partido y un líder de un partido ha decidido presentar una moción de censura sin contar con nadie más, para salir él liderando esa especie de indignación que se supone que tiene toda la sociedad. Yo también me indigno. Me indigno lo mismo con un presidente de una comunidad autónoma que se lleva millones y que tiene en Suiza, que parece ser, esperaremos a una sentencia, como con el segundo líder de un partido político que no paga la seguridad social de su ayudante, como el otro que hace no sé qué. Yo también me indigno, pero una moción de censura es decir, usted no y usted sí, ¿vale? Cambiemos. Para cambiar hay que sumar votos, y para que el voto del PNV vaya al nuevo, tiene que sentarse con el PNV y decir qué proyecto tengo, cómo quieres entrar. Si se manda un SMS, que nadie espere, independientemente de la indignación que podamos tener con el actual gobierno, no estamos nada de acuerdo porque nadie nos ha explicado qué proyecto nos están presentando. Y por tanto, la indignación la tendremos, pero también la tenemos con quien no nos ha llamado y luego nos acusa de no querer formar parte de su gobierno o no apoyarle. Oiga, no es solo decir que no a alguien. Decir que no a alguien se puede decir que no. Nosotros le votamos que no a Mariano Rajoy. Dijimos que no queríamos que fuera el presidente del gobierno. Esa fue nuestra manera de decir que no. Luego ha ganado las votaciones, pues si conseguimos traer algo para Euskadi, mejor que mejor. Pero si hay que decir que no a Mariano Rajoy, no. Pero en una moción de censura no se dice que no a alguien. Se dicen dos cosas, no a usted y sí a usted. Pues no a usted, pero a usted tampoco. Eso es lo que decimos. Charly, ¿quieres decir algo? ¿Apuntar algo? Sí, yo creo que es preocupante algunas manifestaciones como ha hecho Edurne, ¿no? Porque yo supongo que inconscientemente, quizás porque le falta reflexión política para
ponderar más las cosas, pero querer erigirse en el representante de la gente, es decir, la gente es cuando la pone ella en su boca, querer dibujar una sociedad uniformada, casi de pensamiento único, donde hay un pluralismo importante, pensar que solamente sus actos son los serios y los responsables y los que están cerca del ciudadano y no de lo de los demás, lleva a una actitud, yo creo que antidemocrática. Yo creo que de no comprender la democracia, de no comprender el pluralismo político, la diversidad, de no tener un concepto claro de cómo funciona la libertad. Cualquier demócrata tiene que aceptar y respetar que hay más pensamientos que el suyo, que hay más opciones políticas y que por lo tanto cada una de ellas puede tener su acierto, su desacierto, puede tener su parte de razón, pero cuando habla ella es como si hablara la voz del pueblo, como si estuviera al tanto de los problemas de la calle, como si fuera la única sensible ante los problemas sociales y el resto pues que no lo vemos, ¿no? A mí estas actitudes, estos comportamientos políticos me parecen muy peligrosos, son muy populistas, son muy fanáticos y yo creo que es bueno revisar lo que uno hace y lo que uno dice para tener un punto de moderación y de humildad imprescindible para saber que uno no es más que nadie, sino que en todo caso concurre con los demás en un escenario donde hay mucha más gente, ¿no? Y dicho esto, solo quiero añadir que la moción de censura es un elemento, es el elemento más importante y decisivo que hay entre unas elecciones y otras. Es el elemento en el que se pretende cambiar un gobierno por otro. Y es un acto demasiado serio como para que uno sea tan suicida y tan irresponsable de no haber compartido nada con nadie, de ir con una minoría de votos y de conformarse con estar horas y horas hablando en una tribuna. Eso no es serio, lo haga quien lo haga. Habría que hacer autocrítica en ese sentido, Dorne. Estás oyendo, ¿no? Tanto Luis Javier como Charly, como el mismo Carmelo, habla de la soledad de Podemos, de alguna forma, ¿no? En el Congreso, lo que se está escenificando, porque estamos viendo las imágenes de la señora Montero ahora mismo en la escena. Esto es directo. Pero sí que es verdad que de alguna forma estamos viendo cómo Podemos se va a quedar hoy solo y simplemente va a dejar su mensaje encima de la mesa. Es verdad que no hay un programa, porque hay algo que se ha pedido, ¿no? Un programa. Usted presenta un candidato y un programa ponga encima de la mesa qué es lo que quiere usted para España, de alguna forma, ¿no? Se está pidiendo, ¿no? Y está claro que más allá de lo que hoy pueda pasar en el Parlamento, o mañana pueda pasar en el Parlamento, sí que está claro que el posicionamiento las posturas van a quedar muy claras, ¿no? Y se va a ver dos partes, que es lo que decía Charly en un momento determinado, y se va a ver cómo un presidente del gobierno, muy tocado por la corrupción, evidentemente, por la situación que tiene internamente en su partido, y con las cuestiones judiciales que tienen encima de la mesa, va a ser reforzado probablemente por esta moción de censura. No hay que hacer algo de autocrítica en este momento, digo, decir, igual nos hemos equivocado, no hemos medido bien los tiempos, pregunto, digo. Yo creo que también la responsabilidad de otros partidos con respecto a si deciden apoyar o no apoyar, abstenerse o no abstenerse la moción de censura, a mí me parece que, comentaba ahora el señor Tellería, que eran dos proyectos políticos, uno que se criticaba y otro que se presentaba como alternativa en una moción de censura. Yo entiendo que al margen de dos proyectos y entiendo perfectamente lo que es una moción de censura y de verdad, además, lo quería decir, yo hablo con todo el respeto del mundo, es verdad que tengo el tono de voz alto, no vengo aquí a dar lecciones y tampoco entiendo que me va a dar las lecciones nadie aquí a mí, ni de humildad, ni de cómo tenemos que hacer política. Yo evidentemente he apelado a ellos como representantes, al igual que yo, y evidentemente, por supuesto, que entiendo que escuchan a la gente, que están en la calle, pero es que a veces hablamos desde un enfoque que creo que ha quedado manido. Con respecto a la moción, lo que creo es que la responsabilidad también tiene que ver con otros partidos, que lo que no se puede es plantear dos alternativas iguales cuando hay un partido que está, digamos, llevando la corrupción a su máximo nivel y de verdad robando, y al final es que es todo una trama. Si queremos comparar esas dos cosas, a mí no me parecen comparables.
Una cosa que, una de las cosas, uno de los temas que saldrán hoy en la palestra de Carmelo también será el tema del Tribunal Constitucional, que le acusa a Montoro de quebrar la justicia de la amnistía fiscal en España, que son los temas que ayer ya el señor Iglesias también dijo que es otra más a sumar, a poner hoy encima del debate, otra más. Pero sí que es verdad que hoy Mariano Rajoy o mañana saldrá más reforzado con toda probabilidad, simplemente porque va a haber muchas abstenciones y el no, evidentemente, del Partido Popular, perdón, de Podemos. Pues, bueno, está bien claro que el que pierde, pierde, ¿no? Y contra el que pierde, no pierde, pues gana, ¿no? O sea, que en ese sentido, pues, contra el que se plantea esa moción, pues si no la pierde, pues es que no es que salga reforzado, es que es así, es que el planteamiento es que, bueno, tú sigues ahí porque tienes que seguir y porque debes de seguir trabajando y debes de seguir gobernando, porque la alternativa ha sido tan inane y tan lamentable y tan propagandística que no vale para nada, que efectivamente no conecta con las necesidades. Y bueno, los problemas, claro que hay, siempre hay problemas. Todos los gobiernos, en todos los países, los países del entorno con sus problemas, cada uno con los suyos, ¿no? Pero bueno, y que se han cometido, pues ya ves, si el Tribunal Constitucional dice algo en relación con una decisión y la anula, pues la anula. Y se lleva adelante el rapapolvos que supone esa decisión. Bueno, pero hay que seguir gobernando. Y uno se justifica en que se tomó esas decisiones en un momento pues, muy complicado, muy duro, que había que tomarlas por urgencia y tal. Bueno, pues no se tomaron bien, no fueron adecuadas. Bueno, pues ahí está. La responsabilidad política, ahí está también, en definitiva, en que alguna parte de tus decisiones son desacreditadas por los tribunales. Pero en cualquier caso, bien, eso forma parte del debate parlamentario, eso forma parte del control parlamentario, de decirle al gobierno, usted no ha hecho bien este tema, o usted tal, bueno, eso está bien, pero hoy estamos hablando del marco de una cosa, de un instrumento político tan importante como es una moción de censura, establecido sobre los fundamentos de la inutilidad, sobre los fundamentos del agitprop, los fundamentos de la escenificación, ¿no? Y ese es el asunto fundamental, o sea, haber fracasado, estar fracasando en tu papel de oposición, y tratar de compensarlo o tratar de reconfortarlo con un papel estrictamente mediático y televisivo y de plató, ¿no? Ese es el asunto fundamental. Es decir, que hay mucha política, que la política se puede hacer muy bien, que los parlamentos los conocemos, son sitios donde se pueden establecer los debates parlamentarios de verdad, de control al gobierno, de impulso, y ese es el elemento fundamental. Y hoy, ¿qué tenemos? Pues una actitud populista. Y el populismo es ser los terceros y hablar en nombre del pueblo. Pues eso es lo que pasa hoy, el fracaso de Podemos en relación con su actitud. Bueno, otro tema que os proponía era hablar de las cartas de los presos de ETA, bueno, la respuesta a las cartas que ha recibido el PNV y que están recibiendo otras fuerzas políticas también, y además otro tipo de instituciones, con el tema del acercamiento evidentemente de la política penitenciaria, ¿no? De la mejora de las condiciones, o por lo menos el acercamiento de presos a cárceles más cercanas del País Vasco o incluso del País Vasco. Sí que es verdad que por un lado vemos la respuesta, Antonio Ortúzar ha mandado una carta que si la leemos, pues hombre, es una carta ajustada a lo que viene diciendo el PNV en los últimos años, es decir, no ha variado en su estructura y en la forma de pensar, evidentemente, pero Sortu ya le ha dicho que evidentemente que eso de acercar presos a 200 kilómetros, que le parece, bueno, vamos, no utiliza el término broma de milagro, pero como vamos, que lo que hay que hacer es intentar facilitarles digamos, el acercamiento a las familias. Ya no es una cuestión de presos, es una cuestión de familias, ¿no? de lo mal que os pasan ciertas familias, ¿no? Ciertas o todas las familias, evidentemente, ¿no? No sé cómo valoráis, ¿no? La respuesta de la carta de Ortúzar. No sé si además los socialistas habéis recibido también cartas en ese sentido o no, Charlie, no sé si habéis recibido vosotros, y el Partido Popular no sé si habéis recibido cartas, ¿no? Podemos tampoco, ¿no? Han recibido Barcos, el Lehendakari y Antonio Ortúzar. Pero se estaba hablando de que también se estaba mandando misivas, ¿no? En cualquier caso, esto ya empezó hace casi un mes en el Parlamento, poco después de un debate muy bronco donde Bildu nos acusó de pactar cosas con el Partido Popular. El parlamentario Arzuaga le pedía al Lehendakari que por favor intermediara en la aproximación de presos, y el Lehendakari ya le contestó que llevábamos años en ello,
y después ha llegado la remesa de cartas. Está bien que apelen al partido que gobierna en Euskadi, que gobierna en Navarra, para intermediar, y nosotros, lógicamente, Antonio Ortúzar les ha contestado que en ello llevamos tiempo trabajando. No se habla de kilómetros, en esas cartas no se habla de kilómetros, no se habla de kilómetros, sí se habla de una cosa, que tienen una costumbre histórica de acusarnos de haber participado en el alejamiento de presos, y lo único que en su momento, y eso se les ha insistido siempre, lo único que hizo el Partido Nacionalista Vasco en su momento, ante la solicitud de bastantes presos, porque estaban todos muy concentrados, creo que era en Alcalá Meco, no sé si era Alcalá Meco o otra, pero estaban todos muy concentrados y algunos querían un cierto oxígeno para tomar sus decisiones y no estar sometidos a la presión. Se colaboró en una dispersión temporal de los presos para separarlos y no tenerlos todos concentrados, que eso es muy ajeno a lo que luego se ha convertido en un alejamiento, en un castigo añadido a lo que es la prisión. Sobre todo era un castigo añadido a las familias, y nosotros siempre hemos mantenido que tenían que estar cerca, no hemos hablado jamás de kilómetros ni de distancias, y en ese sentido lo que se les ha contestado es la verdad, es que se está en ello, y a todo el mundo sabe que el Lehendakari lo ha repetido reiteradas veces, que en el plan que tiene el Lehendakari Susen Bidea pues de convivencia aparece, digamos, tomar decisiones y apelar a eso. En ello estamos, y además me gusta que ya en vez de acusarnos directamente, pues nos pidan ayuda, y nosotros estamos dispuestos a ayudar en una materia que creemos que es de humanidad, es de derechos humanos en el fondo, ¿no? Entonces estamos muy dispuestos y llevamos años trabajando en esa materia. Charlie. Sobre la carta o las cartas poco hay que decir, porque hay una táctica de intentar, mediante elementos más o menos llamativos o publicitarios, generar el modo de cómo se debaten las cosas. Pero yo no tengo necesidad de entrar ahí. Es decir, la carta me parece que es un elemento anecdótico, testimonial, que no tiene más importancia que el haberlo hecho mediante una iniciativa parlamentaria, como se ha visto recientemente, o con otro tipo de manifestación actual, ¿no? Yo creo que las dos cosas, los dos elementos importantes que tienen que estar claros, y nosotros los tenemos clarísimos, son, por un lado, que quienes han pertenecido a ETA, han estado dando cobijo o han actuado dentro de ETA, tienen pendiente con la sociedad una causa de reconocimiento del daño, tienen que aceptar que lo que hicieron atentó contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, tienen que responsabilizarse de lo que hicieron y, a su vez, cuando hay ya un tiempo en el que no hay actuaciones terroristas y se trata de superar aquel pasado, sobre esa base de la asunción de responsabilidades por parte de todo el mundo que ha estado en torno a ETA del daño causado, pues me parece razonable que se vaya avanzando en la reinserción de los penados, y para eso están las vías ya establecidas, y a nadie se le puede impedir y a nadie se le niega que acceda a ese procedimiento. O también está la vía de establecer una política penitenciaria que efectivamente a los presos los pueda tener más cerca de sus domicilios. Bueno, sobre esas cosas nosotros hemos dicho ya hace tiempo que estamos de acuerdo, pero es todo un conjunto, no es solo una parte. ¿Estáis de acuerdo en que hay que acercar a los presos? Vamos a ver, esa carta tiene la intención de hablar solo de la política penitenciaria, y nosotros no hablamos solo de la política penitenciaria porque los autores de esa carta quieran que hagamos eso. Entonces, como cuando vas a la plaza a bailar, pues la orquesta toca, pero si una canción no te gusta no la bailas, bailas la que a ti te guste, ¿no? Entonces, bueno, quieren que hablar solamente de eso, nosotros no queremos hablar solo de eso, eso es una de las partes, pero la más importante de todas ellas es esa profundización de la convivencia, de la tolerancia, de la libertad, de la paz, que se sustenta, entre otras cosas, en que quienes han estado matando y han estado alrededor de los que mataban asuman la responsabilidad del daño causado, porque es la forma de superar esto y de que no
tenga ningún elemento positivo o de estímulo o de copia en un futuro por otras generaciones. Carmelo. Bueno, nosotros apoyamos a pies juntillas la política penitenciaria que se está llevando en este país y que se mantiene todavía. Yo creo que es eficaz, ha sido eficaz, se ha demostrado como neutralizadora de una manera importante de lo que es ETA y su entramado, ¿no? Y en ese sentido pues hay que seguir apoyándola porque todavía ETA está ahí, todavía no se ha disuelto ETA y mucho menos ha reconocido el daño, ha pedido perdón, colabora con la justicia en tantos crímenes sin resolver, ha hecho escenificaciones patéticas en relación con los desarmes y con estas cosas. O sea que todavía ETA está ahí. Y ETA tiene en el colectivo de los etarras presos, de los asesinos y de los criminales que están en la cárcel, pues tiene su factor, uno de sus factores fundamentales. Y ahí están los más sanguinarios y ahí están los más radicales, ¿no? O sea que no se puede ser condescendiente hoy con ETA, a través de los presos o a través de lo que sea, a través de sus ramas políticas. No se puede ser condescendiente. Hay que seguir trabajando por el final de ETA. Hay que seguir trabajando por el final de ETA, ¿no? Y hacerlo pues, con la intensidad y con el rigor, ¿no? Y con la severidad suficiente, ¿no? Porque ETA todavía no está disuelta. Yo creo que valorar lo que es una carta pues, del presidente, bueno, pues la verdad que al final Ortúzar no ha dicho cosas distintas de las que le hemos oído pues, en el Parlamento pues, a compañeros suyos, a Iturrate o a gente que es portavoz de esta materia, ¿no? Pero sí que para nosotros, yo creo que hay una especie de equidistancia, porque parece que se trata de ser condescendiente, a la vez de ser crítico con la actitud del gobierno de España en relación con este tema de la gestión de la política penitenciaria y de la dispersión y del alejamiento de los presos. Creo que es una estrategia del Partido Nacionalista última, ¿no? de esa condescendencia, de esa equidistancia. Nosotros no la compartimos porque nosotros pensamos que el rigor todavía tiene que marcar el momento político. ETA no está disuelta y a ETA se le exige que se disuelva y que resarza a las víctimas y pida perdón, ¿no? Y eso no ha pasado. O sea que, sabiendo todos que en las cárceles está el núcleo duro todavía de ETA. Bueno, hoy, por cierto, hoy se pone en libertad, creo. Hoy sale la tigresa, ¿no? Hoy es cuando sale de la cárcel hoy. Tenía 500 años de pena y ya va a salir con 23 años de haber cumplido condena. Y de ponerse, evidentemente, en contra de haber hecho declaraciones ya manifiestas en contra y habiendo pedido perdón, por cierto. Edurne. Nosotras, la verdad que estamos a favor, evidentemente, dentro de la política penitenciaria del acercamiento. Nosotras entendemos, y además así se va a tratar en la ponencia de memoria, convivencia, esa paz, convivencia y memoria, que tiene que ser desde un enfoque de derechos humanos integral. Entendemos que tiene que haber tres cuestiones imprescindibles: el acercamiento y la situación de las personas presas que están enfermas, eliminar la excepcionalidad legal y el cómputo de penas y bueno, es importante también trabajar por la integración social, bueno, pues, al final una justicia restaurativa, el reconocimiento también de, bueno, pues de todas las violencias y de todas las víctimas es importante. Y yo creo que bueno, pues ya se ha demostrado que hay políticas de dispersión que no funcionan y que además, sobre todo, perjudican muchas veces a los familiares y que no resuelven nada. Entonces... Bueno, Joseba Azcárraga, que hemos tenido la oportunidad de entrevistar en más de una ocasión en este programa, ya nos ha contado más de un caso, ¿no? De familiares que han ido a visitar a sus seres presos a 1000 kilómetros, llegar allí y no poder ni visitarlos porque no le concedían ni tan siquiera el permiso. Ir con el permiso dado y llegar allí y no poder visitarlos y tenerse que volver. Y algunos fallecer por la formación de tráfico por el camino es complicado. Sí, Bueno, el caso es que es una situación complicada y sí que es verdad que de alguna forma esa ponencia tiene que dar, digamos, salida o por lo menos despejar la ecuación de este problema, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y ahí aquí estáis cuatro partidos de los 5 que deberíais tomar ese acuerdo para que realmente, bueno, esto cambie de alguna forma, ¿eh? No sé si estas cartas en qué forma o qué medida puede hacer cambiar o resituar o hacer reflexionar.
Sí que es verdad que Antonio Ortúzar, por cierto, me sorprende porque sí que he leído que han sido nominativas, es decir, se han mandado cartas a nombres y con nombres y apellidos. Cada uno mandaba una carta personalizada en su caso, de dónde estaba, la distancia que había, lo que gastaban en gasolina sus familiares, etcétera, etcétera. Son cartas muy... Sí. Y lo que sí también es cierto es que Antonio Ortúzar les pedía en la carta que también, si hacían un esfuerzo de autocrítica... Autocrítica, sí, ha pedido autocrítica. Pues hombre, eso ayudaría, ¿no? Que eso ayudaría. Independientemente de que yo puedo entender, y es lógico, el Estado dice aplico la pena, y la pena es de tantos años de cárcel, etcétera, etcétera, con todas las regulaciones jurídicas que tenga, pero tenerlos a 1000 kilómetros creo que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Una cosa está clara. Cuando, digamos, se aplica esta ley penitenciaria contra los miembros de ETA de dispersión, de alguna forma, es un momento en el que ETA está, evidentemente, en la situación en la que está, y la situación de ETA ha cambiado mucho, al margen de que efectivamente todavía no se ha disuelto. Y ha significado a veces de forma paupérrima el desarme, ¿no? Bueno, sí que es verdad que ahí está, pero ha cambiado. Llevamos ya casi 6 años, ¿no? Vamos para 7 ya, ¿no? 6 años sin asesinatos en este país. Algo ha cambiado. ¿No debería de cambiar también ese sentido igual? A la hora de negociar, pregunto, y teniendo en cuenta que siempre hay que hablar de víctimas y que son lo más importante. Es decir, a partir de ahí podemos empezar a hablar. Digo, ¿no habría que cambiar algo? Digo, pregunto, Sí, ¿No se debería de cambiar? Pero vamos a ver, no perdamos un poco el norte, o por lo menos que cada uno tenga el suyo y yo tengo el mío. Yo estoy de acuerdo con que hoy se puede hacer otra política penitenciaria, porque efectivamente cuando en su día se hizo la dispersión no tenía como objeto poner a muchos kilómetros de sus familias a los de ETA, sino que el objeto era que no estuviesen agrupados, que estuviesen dispersados para que desde la cárcel no organizaran otro sistema pues para seguir en los actos terroristas. Y de hecho, a lo largo de toda la historia de ETA se ha ido demostrando con condenas firmes, la connivencia que había entre quienes les visitaban, en fin, había todo un operativo. Había veces que quienes mandaban en ETA iban a la cárcel y cuando iban a la cárcel, desde la cárcel organizaban, bueno, como se han hecho en otro tipo de organizaciones mafiosas, criminales, etcétera, a lo largo de la historia. Y entonces, si desaparece ese aspecto, si desaparece el riesgo de concentración para seguir cometiendo delitos, la política penitenciaria puede ser de otra manera distinta. Por eso nosotros nos hemos pronunciado de una manera flexible. Ahora bien, querer hablar solo de la política penitenciaria una y otra vez, cuando aquí hay 800 y pico asesinados, más miles y miles de extorsionados, de gente que se ha tenido que ir fuera, bueno, pues es muy duro tener que viajar muchos kilómetros para ver a tu familiar que está preso en la cárcel, pero es muy duro no poder ver al tuyo, o es muy duro haber tenido que cambiar completamente de vida. Y por lo tanto eso tiene que estar compensado, eso tiene que estar en un cierto equilibrio, y quienes solicitan una medida más favorable a su interés también tienen que tener una condescendencia con quienes necesitan una reparación, y entre ellas el aceptar que ha estado casi un horror, que ha estado mal hecho, que se ha causado un daño innecesario, absolutamente para nada, nada más que para destruir y para dañar. Y entonces, claro, si quitamos una cosa del lado de la otra, pues hombre, terminamos aquí hablando solamente de un problema de kilometraje. No, este no es el único problema. No estamos hablando de una cuestión inocua. Estamos hablando de un elemento que afecta a nuestras convicciones, a nuestros valores, a nuestra convivencia, en fin, a muchas cosas. Por tanto, ahí hay que tener un punto de equilibrio entre lo que plantean unos y lo que plantean otros. Claro. Sí, no, la responsabilidad de que los criminales tengan a sus familias teniéndoles que visitar en tal sitio es del criminal, ¿eh? La responsabilidad es del etarra, es del asesino, es del que cometió los crímenes, ¿no? Está claro que los miembros de la ETA, los terroristas,
destrozaron la vida de sus víctimas, en primer lugar, ¿no? Y de mucha gente, ¿no? Destrozaron la vida, quizás también destrozaron la suya, pero también destrozaron a las de sus familias, ¿no? O sea, sabiendo lo que hacían, siendo conscientes de los actos que cometían y sabían que iban a destrozar la vida también del policía o del concejal o del periodista o del ciudadano que pasaba por la calle, y sabían que le iban a destrozar a él y a su familia la vida, pero también podían intuir en aquel momento que iban a destrozar la de su familia, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que hay un planteamiento de exigencia, un planteamiento de dispersión penitenciaria lógica de una banda terrorista que todavía tiene 300 presos, que no se les puede juntar, con núcleo duro, con capacidad de organización y de reorganización. O sea que en ese sentido, y sin haber, vuelvo a decir, sin haber en la inmensa mayoría de los casos haber hecho ningún tipo de gesto en relación con esa disolución, con el perdón de las víctimas, con la colaboración de la justicia, tenemos que ver esa responsabilidad, lo decía muy bien Charlie, la responsabilidad sobre lo que han cometido en este país, sobre los asesinados, sobre los extorsionados, sobre los amenazados, sobre los heridos, ¿no? Miles y miles de personas. Hace poco salía algún informe a colación y ese es el elemento fundamental. No pueden quejarse, lo único que tienen que hacer es rendirse definitivamente, ¿no? Renunciar definitivamente, y eso es por la vía de la disolución. Es decir, y hay una cosa fundamental que ha sido estas políticas penitenciarias han sido avaladas, forman parte de la legalidad. La Ley General Penitenciaria en su artículo 1 habla de los derechos y de la integridad de los derechos de las personas en presidio y en prisión, y esos derechos a sus condiciones de todo tipo y a su integridad están perfectamente regulados en Anclares o en Puerto de Santa María. Yo me quedo con la frase, te doy la palabra, pero me quedo con la frase de Zaragoza cuando decía que soy víctima, lo leo literalmente, soy víctima de ETA, me posiciono rotundamente contra el GAL y contra cualquier vulneración de los derechos humanos. Me quedo con esa frase de Zaragoza. Nada, muy breve. Yo creo que realmente las políticas de acercamiento tienen que funcionar. Creo que de verdad tenemos que trabajar por el reconocimiento de todas las víctimas, y ya es una opinión personal. Yo entiendo que un terrorista, una asesina o una terrorista, yo no creo que, eso es una cuestión más sociológica que podríamos debatir en otro momento, no creo que la familia, la madre, los hermanos, la pareja tengan culpa. La verdad, creo que hay que proteger y defenderlo de todas y todas. Y entiendo que es una habitación complicada, entiendo que no es una cuestión fácil y que además es una habitación que lleva años, que no vamos a resolver ni en un pequeño debate ahora. Tengo un minuto, solo tengo un minuto, pero me gustaría que me hicierais un balance del Ecuador de la legislatura de Gorka Hurtarán. Puede ser que me hagáis así nada, 140 caracteres, que queráis. Le han sacudido por un lado, por los extremos, atrincherados, y ahora le queda empezar a crecer. Charlie. El gobierno PNV, Partido Socialista en el Ayuntamiento funciona, tiene presupuestos, está cumpliendo con su programa y sus objetivos políticos de gobierno, y por lo tanto todo funciona más o menos sobre lo previsto. Carmelo. Pues lamentablemente no es un buen alcalde, no están siendo unos buenos meses, una buena gestión, ¿no? Está complicando la situación municipal. Yo creo que no tiene buena imagen como alcalde, no sabe construir acuerdos y cuestiones que tienen que ver con la ciudad. Yo creo que pues fue un instrumento útil al servicio de Bildu para quitar a Javier Maroto, y en ese sentido se nota su debilitamiento y su delgadez política. Edurne. Bueno, creo que fue una solución de consenso ante la situación de crispación que se vivía en Gasteiz hace 2 años, provocada por el gobierno de Maroto y el gobierno de PP y su gestión, y creo que sorprendentemente Gorka Hurtarán está casi ya abrazando políticas y discursos que tenían y que tienen el Partido Popular, y creo que además es preocupante, sobre todo la criminalización que se está haciendo de ciertas cuestiones, sobre todo de Recaleor, que de verdad hace año y medio decía una cosa, ahora dice otra, y me parece que es muy peligroso y de verdad muy, muy grave que haya concejales del Partido Popular o el propio Partido Popular en el Ayuntamiento estén de verdad vendiendo
teniendo un discurso que nada tiene que ver. Yo invito a todo el mundo, de verdad, a acercarse a RKLeor, porque es un proyecto de autogestión que es eficaz, y comparar esto con 4 vándalos y 4 criminales o 4 vagos es, a mí, de verdad, vergonzoso. Invito a que todo el mundo vaya, porque además tienen una imprenta, tienen una panadería, tienen un cine y está abierto a todo el mundo. Y lo que no se puede es intentar crispar con esta situación, ¿no? ¿Has hablado de la legislatura o solo de un caso concreto? No, he hecho general, pero quería reivindicar el tema de RKLeor porque es una cosa que aquí no tratamos y creo que la deberíamos Bueno, tratar. no lo tratamos en esta tertulia porque hablamos de otros temas, no tan locales, pero sí que es verdad que durante toda la semana tratamos mucho. Por cierto, mañana, os decía porque mañana estará aquí el alcalde, haremos con él el balance, evidentemente, de esta legislatura. Bueno, gracias a vosotros, pasar una feliz semana, ¿vale? Todo bien, ¿vale? Nosotros una pequeña pausa para publicidad y hablamos de literatura con Roberto Lastra. Hasta ahora.